Hola amantes de la lectura, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo que la verdad es que me apetecía mucho traer porque es una temática de la que nunca he hablado aquí en el canal y me habéis pedido que hiciera un vídeo como este según he subido algunas otras reseñas, y es que os voy a hablar sobre libros que están ambientados en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, creo que una de las cosas que me ha impulsado a hablar sobre ello es que me parece muy importante que no se olviden estas historias, que no se olviden estos relatos. Creo que hablar de la Segunda Guerra Mundial no es fácil, es un tema complicado y por ello he escogido unos 6 libros que abordan el tema de maneras muy diferentes y que yo creo que contrastan muy bien unos con otros. Yo quiero seguir indagando sobre el tema. Si os llama la atención, si os parece curioso que haga este tipo de vídeos, me lo podéis decir abajo en los comentarios y así yo me lo apunto para saber que puedo traer más vídeos de este tipo de temática. Ya os digo que no soy una experta, ni mucho menos, no pretendo serla tampoco. Simplemente os voy a hablar desde mi punto de vista como lectora sobre estos libros, os voy a contar qué me han parecido, qué he aprendido con ellos y sobre todo qué me han hecho sentir. El primer libro que os quiero presentar lo leí en enero y os hablé de él en un wrap-up, pero lo cierto es que no tuve la oportunidad de profundizar un poco más en el tema. Si me seguís en Instagram sabéis que os estuve comentando y hablando sobre El tatuador de Auschwitz de Heather Morris. De hecho, la escritora estuvo trabajando en El relato del hombre durante varios años en los que se dedicó a entrevistarlo. Yo he investigado un poco a través de internet y descubrí un artículo que me pareció muy curioso porque decía que a pesar de que el libro estaba basado en una historia real, habían datos que había dicho Lale, que es el protagonista, que realmente no coincidían con la historia, como por ejemplo el número de su esposa, la mujer de la que se enamoró en Auschwitz. Y leí como un alegato que hizo la autora diciendo que muchas veces la historia y la memoria se llegan a confundir. Yo creo que hay mucha parte de realidad, entiendo perfectamente que es un libro que está basado en un relato, pero que me imagino que la autora se habrá tomado algunas licencias para hacer cambios. El tatuador de Auschwitz nos presenta la historia de Lale, que es un joven que es deportado a los campos de concentración y que llega a Auschwitz en 1942. Nos va a presentar su historia desde el primer momento en el que él está allí, nos va a ir contando cómo él piensa. De hecho, me sorprende como ese choque cuando él llega al campo y se da cuenta que tiene que despojarse de todo lo que tiene para asumir una nueva realidad totalmente diferente a lo que él esperaba, y cómo allí ese instinto y esas ganas de supervivencia pues lo llevan a luchar en contra de todas las cosas. Lale es un hombre que digamos que su instinto por seguir adelante y por no permitir venirse abajo lo impulsa a hacer unas cosas que ponen en riesgo su vida, y digamos que él se transforma en el tatuador del campo, pero esto también le permite hacer una especie de trueques, de hecho con los altos mandos, de hecho con otras personas ajenas a Auschwitz, y de esa manera él se permite ayudar a las personas que están a su alrededor. Me ha sorprendido mucho cómo a través de una historia tan gris y de algo que ocurrió tan frío se puede presentar una historia de amor tan bonita como la que rodea a Lale. Él allí conoce a la que será su mujer, el amor de su vida, y nos va contando cómo a lo mejor en medio de todas esas injusticias y en medio de todo ese mundo tan cruel en el que ellos estaban, él lograba pues hacer que ella siguiera adelante y él mismo seguir adelante y seguir impulsándose el uno al otro. Es una historia cruda, es una historia dura, pero que a la vez me parece muy bonita y muy esperanzadora, y que por ello os la quería traer aquí al canal. La siguiente también es una historia real y de hecho la empecé a escuchar la semana pasada y básicamente la he devorado, he escuchado el audiolibro, y es La bailarina de Auschwitz de Edith Eger. Este libro realmente sí debo decir que me tocó mucho más la patata, realmente debo decir que me pareció totalmente rompedor, sobre todo por una manera tan novedosa que tiene la autora de contarte cómo fue vivir en Auschwitz, pero no solo ese punto, porque abarca varias cosas, que es lo que más me resulta interesante. Todos los libros que yo había leído sobre la Segunda Guerra Mundial básicamente trataban desde que van a los campos de concentración o desde que empieza la amenaza nazi. En este libro se aborda desde un punto diferente porque Edith nos presenta cómo era su vida normal, cómo era su vida cotidiana antes de ser llevada a Auschwitz. Ella vivía con sus padres, vivía con sus hermanas, era una bailarina realmente talentosa, tenía sueños, estaba enamorada, estaba viviendo realmente lo que sería su primer amor, y el contarte de hecho cómo ellos veían ya esas pequeñas señales en las que se decían a sí mismos que las cosas no podrían ir a peor, que tal vez deberían irse, pero el no querer abandonar todo aquello por lo que han luchado los hizo quedarse y pensar que las cosas no podían llegar a más, hasta que finalmente son llevados a Auschwitz. Edith actualmente es una psicóloga que me ha parecido muy curioso porque se dedica a ayudar a víctimas que sufran estrés postraumático, y creo que de hecho ella en el libro menciona muchas veces cómo
esa ansia de superación, pero al mismo tiempo ese miedo a revivir el pasado es lo que la ha impulsado a ser la mujer que es hoy en día. Lo que me gusta de este libro es básicamente la manera en la que ella te cuenta las cosas de una manera muy cruda, de una manera muy realista, de lo que significó para ella, pero también el proceso de sanación, que era algo que me parecía muy importante, porque cuando vives unas cosas tan horribles, pues yo creo que eso permanece en tu memoria para siempre, y Edith nos los cuenta. Yo este libro me ha parecido más duro creo que de todos los que yo he leído sobre la Segunda Guerra Mundial. Me ha parecido muy crudo en el sentido de cómo ella te cuenta todo, de cómo lo ha vivido, de cómo tuvo que sobrevivir, de las cosas que hizo y sobre todo de cómo buscó autosanarse y perdonarse, porque ella en cierta parte venía cargando con unas cosas que ocultaba, o sea que se negaba, digamos, a ver al pasado y cómo tuvo que aprender a vivir con ello. De verdad que yo creo que es uno de los mejores libros que he leído este año, y os lo digo estando apenas en abril, pero es que a mí me ha encantado, me ha maravillado y que no puedo más que recomendarlo. En este vídeo no podía dejar de hablar de Belleza Dorada, que es un libro que está narrado a dos voces, que está narrado también a dos tiempos. Nos presenta a Adele, que tuvo un romance con Klimt, sí, el famoso pintor que de hecho pintó el cuadro de la Dama de Oro, que es ella, la mujer que aparece allí, y la historia de su sobrina María, que tiene que sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, me gusta mucho ese contraste de la Viena en la época de Adele y de la Viena en la época de María, sobre todo de cómo vemos que en la época de Adele ya habían algunas conductas antisemitistas y de cómo en la época de María pues se refuerzan. Es un contraste brutal. De hecho, yo cuando terminé el libro pues estaba como muy intrigada por el hecho de conocer a una mujer como Adele, que me parece que estaba completamente adelantada a su tiempo, de las luchas que ella mantiene y sobre todo de esa visión que ella tenía y de cómo solía romper las reglas. Me parece maravillosa. Es cierto que la historia de ella con Klimt se profundiza, que esto no es lo más fundamental de la historia, sino más bien yo creo que el legado que esta mujer hace a su sobrina María, cómo ella tiene que sobrevivir a la guerra y lo que ocurre muchos años después con el relato. Es que es un libro muy interesante, sobre todo porque te presenta dos visiones totalmente distintas de cómo tal vez en un principio estaban llegando todos esos pensamientos en contra de los judíos y de cómo eso lleva a otras consecuencias que son directamente las que vive María. No podía dejar de hablaros de Un día de invierno de Paula Gallego, que es un libro que leí hace casi un año, creo que fue el año pasado que lo leí. Cuenta la historia de Karan, que es una chica que debe hacerse cargo de sus dos hermanos y que básicamente van en un tren con destino a Dinamarca, en el que van a entrar en una especie de internado donde habrán otros chicos refugiados. Es un libro que tiene una visión diferente porque lo vemos a través de los ojos de unos niños que lo han perdido todo, que deben renunciar básicamente a su niñez y que debe hacerse cargo, por ejemplo, Karan, de sus dos hermanos, Joren, que es un poco menor que él y que realmente no termina de encajar en el mundo en el que vivimos. Vemos cómo le cuesta adaptarse a los cambios, vemos algunas injusticias que él vive. También vamos a tener una historia de amor que se va colando muy poco a poco y que me ha gustado porque a pesar de que la historia se desarrolla en un tiempo tan difícil y que estos tres jóvenes son golpeados por una realidad totalmente brutal y violenta en la que deben esconderse y en la que básicamente deben renunciar a todos, pues me gusta ver que la protagonista ha tenido una pequeña historia de amor que más que un romance, digamos que le ha dado las fuerzas para seguir luchando y han terminado de complementarse ella y Derek para impulsarse y no quedarse atrás y sobre todo para tomar las riendas de su destino. El año pasado también leí La frágil belleza del cristal de Amy Harmon y fue el libro con el que me estrené de la autora. Creo que no podría haber sido una mejor elección. En este libro conocemos a Eva y Angelo, que son amigos de toda la vida. Y en este punto pues digamos que esta historia es un poco diferente porque nos traslada a la Italia de 1942, cuando es invadida por los alemanes, y de cómo se instalan en Italia una serie de cambios que van a afectar la vida de nuestros protagonistas. Es una historia de amor, sí, pero es un poco diferente porque Eva es una chica judía, es además violinista y se le augura un gran futuro, pero este se ve un poco truncado, digamos que por la llegada del nazismo. Angelo, por su parte, es un chico que se ha ordenado para ser sacerdote y que digamos que no se puede permitir tener ningún interés romántico en otra persona. Eva, tras todas las persecuciones, debe abandonar Florencia y decide huir con Angelo a Roma, donde además van a ayudar a otros supervivientes para que no tengan que entregarse a los nazis, para que no tengan que acudir a los campos de concentración. En este libro yo lo que quiero destacar es la posibilidad que tiene la autora para conmoverte, pero también para emocionarte, porque me ha parecido que todo era una carrera contrarreloj y a pesar de que me parece que está muy bien documentada, también logra transmitirte los sentimientos de los personajes
personajes y que tú puedas ver esos pequeños matices de cada uno de ellos y reconocerlos y ver esa fuerza interior que tienen para no quedarse estancados y sobre todo para querer ayudar a otras personas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que no se haya hecho demasiado largo. Simplemente quería recomendar estos libros y hablar de esta temática porque me parece muy interesante. Son libros con los que yo empatizo muchísimo, son libros que me hacen pensar y yo creo que eso ya es importante de por sí. Os voy a pedir que por favor me dejéis en los comentarios recomendaciones sobre libros ambientados en la Segunda Guerra Mundial, porque hay muchos que desconozco y la verdad es que me encantaría poder descubrir para leer más adelante. Espero que os haya gustado el vídeo, por favor no olvides suscribirte a mi canal, dale like si te ha gustado y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao!